seguimos hablando de economía en Aragón y en Teruel, porque hay incertidumbre entre las empresas turolenses que exportan a Estados Unidos después del anuncio de Donald Trump de endurecer los aranceles. Pilar, estás en una empresa en Rubielos de Mora que exporta y mucho a Estados Unidos. Sí, esta empresa que fabrica maquinaria para procesar vidrio está instalada en Rubielos de Mora, da empleo a más de 100 personas y exporta a más de 100 países de todo el mundo, uno de ellos Estados Unidos. Ese porcentaje va creciendo en un país en el que sí que tenéis pretensiones de seguir trabajando. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Sí. Estados Unidos es uno de los mercados más importantes que tenemos. Llevamos más de 12 años presentes en el mercado americano, presentes de una manera activa, acudiendo a ferias, teniendo un distribuidor establecido, y es uno de los mercados en los cuales estamos poniendo todos los esfuerzos para que este año sea uno de los más potentes a nivel internacional. ¿Qué porcentaje de vuestra producción representa esas exportaciones a Estados Unidos? Pues prácticamente este año no tanto, pero el anterior estuvo alrededor de un 12%, lo que significó la facturación total del grupo en Estados Unidos. De hecho, en el 2023 se instaló la planta más grande que hemos instalado de procesamiento de vidrio en Estados Unidos y en todo el mundo, de Turomas, en los alrededores de Houston. Y este año estamos involucrados en un proyecto en el cual el cliente es el procesador de vidrio más grande de todos los Estados Unidos, que esperemos no se trunque debido al tema de aranceles. Sí, este anuncio, ¿no?, de modificar esa política arancelaria que hizo Trump hace un tiempo, ¿os inquieta? ¿Podría frenar ese crecimiento en este país? Por supuesto que nos inquieta, puesto que al final tenemos que contar que los aranceles, esos gravámenes que Donald Trump quiere imponer a los productos europeos, suponen que el cliente tendrá que valorar el aumento diferencial entre la compra a un fabricante europeo como somos nosotros y la compra a pequeños fabricantes locales, ¿no? Lo que esperamos es que esa diferencial no sea algo que incentive a empresas locales a crecer, o a empresas europeas, incluso asiáticas, a establecer allí sus sedes, a deslocalizar la fabricación. Vosotros me contabas que más de la mitad de vuestra producción se exporta fuera de nuestro país. ¿Perder Estados Unidos afectaría mucho a vuestra economía? Nos afectaría, puesto que ya te digo, sería eliminar un 12% prácticamente de nuestra facturación. Y de hecho debemos seguir activos allí, puesto que tenemos un parque de maquinarias muy extenso y no podemos olvidarnos de él. Eso implica tener técnicos y hacer un seguimiento constante también a nivel comercial. Pues gracias por atendernos. Habrá que esperar a ver si ese anuncio que hizo Trump se materializa o no. De momento lo que podemos adelantar es que desde Teruel los principales productos que viajan a Estados Unidos pasan como estas maquinarias de procesado de vidrio, también productos cárnicos, conservas, grés y piezas de aviones, por ejemplo. Gracias, Pilar. Vamos a analizar esas cifras. Lo cierto es que las exportaciones de Teruel a Estados Unidos representan una importante cantidad económica en el total de las exportaciones que se realizan desde la provincia de Teruel, y que habían ido creciendo esas exportaciones a Estados Unidos hasta el año 2020, donde supuso un total de 7,5 millones de euros en el año 2020. Y fíjense, en el año 2024, en el ejercicio 2024 hasta noviembre de 2024, representan más de 18 millones de euros las exportaciones de Teruel a Estados Unidos. Sin embargo, con respecto al año 2023, habrían decrecido ligeramente un 2,69%. Aún así, representan una importante cantidad. ¿Y cuáles son los productos o manufacturas que más se exportan de Teruel a Estados Unidos? Pues principalmente maquinaria, destaca sobre todo la exportación de piezas de aviones, también productos cárnicos o conservas, entre otros muchos productos que, como decimos, viajan a Estados Unidos y que ahora veremos qué sucede, y habrá que esperar para ver si se ve mermado con esos aranceles y finalmente se llevan a cabo. Gracias, Nerea. Esos son los datos de las empresas turolenses, pero hay otras muchas empresas aragonesas que exportan a Estados Unidos. María José, hacías un análisis muy interesante de la estrategia que está haciendo Trump con el anuncio de estas medidas, un análisis económico de la situación, de este endurecimiento, en principio, de los aranceles. Bueno, si os parece, Trump, como buen empresario, es un buen negociador. Es decir, él nos está amenazando con que nos va a imponer unos aranceles entre un 10 y un 20% si Europa no le compra gas y petróleo. Es decir, ya está
enseñando un poco sus cartas, ¿vale? La amenaza con esta subida de estos aranceles. Recordemos que en la anterior legislatura las empresas que se vieron más perjudicadas en principio era toda la parte hortofrutícola y todas las productoras de aceite y de aceitunas, ¿vale? Y fue por una negociación que tuvo con Europa que a él no le dejó satisfecho por aquel entonces, por una subvención que se le dio a Airbus frente a Boeing, que era el competidor, ¿vale? Entonces aquí tiene que ser, o sea, el negociador europeo tiene que ser más hábil que el negociador en situaciones anteriores y aprender de la anterior legislatura. No obstante, él ha dicho que solo va a ser para aquello que se exporta a Estados Unidos, no para aquellos que dan empleo o están produciendo en Estados Unidos. Recordemos que ya hay mucha empresa española que en los últimos 10-12 años se ha instalado para producir a nivel local en Estados Unidos. Tienes las grandes del IBEX, pero tienes también a empresas incluso locales. Ellos han dicho que tienen una instalación cerca de Houston donde están generando empleo local. A esas empresas él ha dicho que no les va a poner aranceles. ¿Por qué? Porque están generando riqueza en su propio país. Entonces, ya en la anterior legislatura hubo mucha empresa nacional que se instaló allí. Saika también tiene sus plantas en Estados Unidos, Viscofan, Gestam, y ellos en Teruel también han dicho que tienen su propia instalación, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que ver cómo van esas negociaciones y confiemos que en Europa sean más hábiles o pongan también a gente mucho más experimentada a la hora de negociar. Tenemos que tener en cuenta que él ha dicho que con el primero que quiere negociar es con Putin por el tema de Ucrania. Eso supone para Europa también un importante crecimiento. Y estos aranceles a España, ¿en qué le puede perjudicar? Pues más o menos nos puede restar 1/10 del PIB. Es lo que se está valorando ahora mismo en el Ministerio de Economía. Y nos puede perjudicar también en que nos suba 1/10 la inflación. Juan. Sí, hay algún partido que está celebrando la victoria de Trump, algún partido que se caracteriza por su exacerbado nacionalismo español. Me gustaría que nos explicara por qué ese apoyo a Trump beneficia a España cuando vemos que en el plano económico va a generar importantes consecuencias. Pero este es el segundo capítulo de la primera legislatura de Trump entre el año 2016 y 2020, cuando lo primero que hizo, por ejemplo, fue revisar todo el acuerdo de NAFTA con México y con Estados Unidos y con Canadá, por el cual una parte de la producción de vehículos y de componentes que se importaban a Estados Unidos tenían que tener componentes fabricados en el propio país. Eso obligó a reformar por completo un tratado que había sido negociado durante años y que había estado vigente y que había beneficiado, sobre todo, fundamentalmente a México. Por lo tanto, como tú bien decías antes, la segunda etapa viene con un Trump con mucha más experiencia en la negociación internacional política, con unos asesores a su alrededor que tienen muy claro lo que quieren hacer y con una estrategia que es la de generar miedo, golpear primero y dejar al negociante en unas condiciones de debilidad para aceptar lo que él quiere imponer, que es la manera en la que él ha gestionado sus negocios a lo largo de prácticamente toda su vida. Y yo espero que la política suavice la ambición peligrosa de Trump y esa visión tan egocéntrica del mundo, esa visión imperialista que intenta rescatar y que nos puede llevar a un escenario como el de finales del siglo XIX. Yo espero que todo lo que anuncia Trump que va a hacer no se haga realidad, aunque en los primeros pasos la verdad es que Trump lo que provoca es miedo e incertidumbre, porque realmente está interviniendo y diciendo cosas con tal determinación y tal empeño que no sé cómo vamos a ser capaces, si realmente en Europa estamos en condiciones de defendernos y defender nuestras posiciones con la mayoría de los países en un momento de desafección incluso con respecto a la Unión Europea, y espero que las amenazas que son realmente para tenerles respeto pues nos hagan estar más unidos, tener más clara aquellas fortalezas y aquellos pilares que han hecho de Europa un lugar mejor para vivir, para defenderlos y no dejarnos arrasar por nuevos planteamientos como los que trae Trump, que en realidad yo
también tiene contraindicaciones para Estados Unidos, porque también van a perder en algunas cosas. Ojalá eso se evidencie pronto y todas las medidas que anuncian pues no pueda llevarlas a cabo tal y como las expone.